revelado, el CEO que transformó la vida de un joven a pesar de las palabras hirientes de su suegro. José miraba el plato de comida frente a él. Su apetito había desaparecido cuando escuchó la voz de su suegro resonando en la sala. «Nunca serás más que un mecánico, no puedes escapar de tus orígenes», dijo con desdén. Y esas palabras se clavan en su pecho como espinas. La incomodidad lo envolvía mientras su prometida lo miraba. Su fe en él se volvía visible, una mezcla de incredulidad y tristeza que lo desgarraba por dentro. El sueño de convertirse en ingeniero automotriz parecía tan lejano en ese instante, una ilusión que se desvanecía. La presión de su familia y del legado de pobreza que arrastraba desde niño lo mantenían atrapado entre el deseo de avanzar y el yugo de las expectativas. A medida que la cena continuaba, José se debatía en su mente. Se había esforzado por obtener buenas calificaciones en la escuela técnica. Había dedicado horas a estudiar recursos en línea, soñando con un futuro diferente para él y su familia. Pero las palabras de su suegro resonaban como un eco doloroso, y un nudo de desesperación se formó en su garganta. La frustración lo sometía, sintiendo que su vida estaba predestinada a ser un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa. Días después, una coincidencia cambiaría su realidad. En una pequeña charla sobre emprendimiento en el pueblo, conoció a Miguel, un CEO que había crecido en condiciones difíciles, pero había logrado construir un imperio. La genuina curiosidad de Miguel por la historia de José iluminó su camino. Miguel, con esa mirada de alguien que cree en el potencial de la resiliencia, le ofreció mentoría. Cada encuentro generaba un nuevo aire de confianza en él, como si el mundo se ampliara, dándole permiso para soñar en grande. Sin embargo, la sombra del suegro continuaba acechando. Mientras avanzaba en su formación, el aguijón de los comentarios de su suegro aún le causaba sudor frío. Esa voz insistente le decía que debía conformarse, que no podía desoír su herencia. La presión de ser el orgullo de su familia lo ataba, y la lucha por reconocer su derecho a soñar lo mantenía en un mar de dudas. ¿Qué pasaría si fracaso? Se repetía, temiendo encontrar ese abismo oscuro que había visto tantas veces en los ojos de su padre. La tensión llegó a su clímax cuando su suegro, por fin, comenzó a notar el cambio en su actitud. La confrontación era inminente. ¿Te has dejado influenciar por ese soñador?, preguntó con una voz fría casi cortante. José sintió que cada palabra que salía de la boca de su suegro era un ladrillo que se iba sumando a la pared que había construido a su alrededor. Sus pensamientos se desbordaban con la urgencia de demostrar que había más en él, que podía ser algo diferente. En su mente, se repetía lo que Miguel siempre decía: el miedo se supera enfrentándolo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su presentación se acercaba, y el nudo en el estómago de José se hacía más fuerte. Sus manos sudaban mientras se preparaba para hablar frente a un grupo que incluía a su suegro. La presión lo oprimía, las dudas comenzaban a multiplicarse. ¿Y si no les gusta mi proyecto? ¿Y si él tiene razón? Pensó en varias ocasiones, sintiendo que el peso de su historia y sus miedos se desbordaría en cualquier momento. Se miró en el espejo un instante, su reflejo le devolvía una mezcla de determinación y miedo. Finalmente, llegó el momento. En la sala, los murmullos cesaron y todos lo miraron, incluidos aquellos que esperaban ver su caída. Con una respiración profunda, comenzó a hablar, cada palabra pronunciada tijeretazo en el silencio latente.
Su corazón latía con fuerza mientras compartía su proyecto y, por primera vez, su historia. Pero una mirada fulminante surgió entre el público. Su suegro se irguió en su asiento, preparándose para replicar. Y la amenaza de poder confrontar no solo su futuro, sino su propia identidad. Todos sostuvieron la respiración, y en ese momento, la realidad de José pendía de un hilo. El silencio era abrumador. José sintió como si cada mirada en la sala pesara en sus hombros. Las impresiones de su infancia recorrieron su mente, el sonido del diésel, las herramientas esparcidas por la cochera de su padre, cada reproche disfrazado de consejo, pero, esta vez, era diferente. No era el niño asustado que temía decepcionar. Era un hombre que buscaba su voz. «Mi nombre es José», comenzó, con una voz firme que sorprendió incluso a su propio ser. «Hoy estoy aquí para hablarles sobre cómo convertir los retos en oportunidades». Mientras hablaba, intentó marcar un contraste entre su pasado y las posibilidades que había descubierto. Cada frase era un intento de desmantelar la prisión que el miedo había construido alrededor de él. Se detuvo. Momento para inhalar profundamente, buscando equilibrar su ansiedad. Las palabras de Miguel resonaban en su mente: «Habla desde tu verdad y tu pasión te seguirá». Así que compartió su viaje, las horas de estudio, las múltiples noches en vela, las experiencias aprendidas a través de tanteos en la mecánica. José buscaba conectar, no solo con los evaluadores que esperaban una presentación brillante, sino con cada persona que, como él, había sentido la presión de las expectativas familiares. Cuando sus ojos coincidieron con los de su suegro, una chispa de desafío surcó el aire. El hombre, siempre tan crítico, ahora era un espectador. Y en esa confrontación silenciosa, José entendió que no solo enfrentaba las dudas de su suegro, sino los ecos de su propia inseguridad. La voz temblorosa que había escuchado durante tanto tiempo empezó a callarse, ahogada por la determinación de demostrar que sus sueños, al fin, eran válidos. Con cada diapositiva que pasaba, sus ideas cobraban más vida. Habló sobre un proyecto que no solo se centraba en reinventar la mecánica automotriz, sino también en crear una comunidad donde los jóvenes pudieran aprender y crecer juntos. Su pasión era contagiosa. Alababa la innovación, pero también el trabajo en equipo. Cada minuciosa explicación, cada palabra cargada de sentimientos, contribuyó a construir un nuevo relato en el que él podía ser protagonista. Un ingeniero no solo en sueños, sino en la práctica. Sin embargo, a medida que su presentación avanzaba, notó cómo la tensión crecía. Su suegro no se apartaba de su mirada, y eso lo motivaba a esforzarse aún más, no solo para impresionar, sino para gritar en silencio: «Soy más de lo que creías». En un instante de claridad, la pregunta que lo acechaba se disipó. ¿Y si fracasaba? Aceptó que el verdadero fracaso sería no intentarlo, no levantarse al menos una vez más. El auditorio estalló en aplausos al finalizar su exposición, y José sintió una oleada de alivio y emoción. Pero cuando su suegro se levantó y se acercó, el aire se volvió tenso nuevamente. No sabía si aplaudir o despotricar. «¿Y ahora qué piensas hacer con esos sueños?», preguntó, sus ojos chispeantes de incredulidad. José lo miró fijamente, sintiendo que cada palabra era una lucha interna. La batalla no solo residía en demostrar su valía, sino en hacerle ver que su historia podía cambiar. La posibilidad de ser un ingeniero, un líder, una fuente de inspiración lo llenaba de adrenalina. Se tomó un momento antes de responder, y cuando habló, su voz fue clara y decidida: «Voy a trabajar por ello. Y te invito a que me veas crecer». Había llegado un nuevo camino. No importaba la opinión de su suegro. Su determinación lo había llevado al presente y ahora estaba preparado para construir su futuro. Mientras salía de la sala, su corazón se llenó de esperanza, enfrentando no solo a su suegro, sino a su propia sombra. Sin embargo, la pregunta quedó resonando en su mente: ¿cómo transformaría sus sueños en una realidad tangible?
La respuesta se cuece en el aire, y con ella, el próximo desafío se asomaba en el horizonte. Al salir de la sala, José sintió una mezcla embriagadora de adrenalina y dudas, como si cada paso lo acercara a un futuro que aún no podía vislumbrar del todo. Las palabras de su suegro resonaban en su mente. Una mezcla de desafío y escepticismo que lo impulsaban a preguntarse si estaba realmente preparado para dar los siguientes pasos. La idea de transformarse en lo que siempre había soñado, un ingeniero destacado, lo atormentaba y lo motivaba al mismo tiempo. En el camino a casa, su mente giraba en torno a este nuevo sentido de propósito. Los ecos de la presentación reverberaban, y recordó las reacciones de los presentes. Algunos de ellos lo habían mirado con admiración, otros, con indiferencia. Pero eso ya no importaba tanto. Había descubierto su voz y, más importante aún, había comenzado a abrazar su identidad. Sin embargo, el desafío real estaba por venir. Ahora debía enfrentarse a la realidad de sus ambiciones. Al llegar a casa, encontró a su esposa, Marcela, esperando ansiosamente. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro, y él pudo ver una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. «¿Cómo te fue?», preguntó, con esperanza en su voz. José sintió la presión de ser un modelo a seguir para ella y sus hijos. Comenzó a relatar su experiencia, pero se detuvo para considerar las posibilidades que se extendían ante él. «¿Qué harás ahora?», inquirió Marcela, con una perspicacia que a menudo lo sorprendía. La presión del momento lo hizo reflexionar de inmediato. No había pensado en el ahora. Había estado tan concentrado en la presentación y en mostrar de lo que era capaz que olvidó construir un plan concreto. Al buscar oportunidades, quizás una pasantía en una empresa innovadora de tecnología, dijo finalmente, aunque sabía que necesitaba más que una simple idea para avanzar. A medida que la conversación se desarrolló, José se dio cuenta de que necesitaba establecer un camino claro. Comenzó a indagar sobre su red de contactos, preguntándose cómo podría acercarse a mentores en la industria que lo guiaran. Reflexionó sobre cómo había dejado la presión de la opinión de los demás influir en su camino. Esta vez, debía ser diferente. Debía convertirse en artífice de su propia carrera. Esa noche, tomó un papel y un bolígrafo y empezó a escribir. No solo quería enumerar las empresas en las que le gustaría trabajar, sino también los pasos concretos a seguir, cursos de especialización, asistir a ferias de empleo, crear un perfil profesional en plataformas reconocidas. No podía permitirse el lujo de dejar que la ansiedad lo paralizara, y reconoció que, a partir de ahora, cada detalle contaría. El tiempo avanzaba, y la vida seguía su curso, pero la urgencia en su interior crecía. Cada día que pasaba sin que él tomara acción, el peso del miedo y la duda comenzaba a asomarse nuevamente. La presión de demostrar su valía, no solo a su suegro, sino a sí mismo, se convertía en un fuego interno que alimentaba su espíritu. Así que tomó la decisión de contactarse con Miguel, su amigo de la universidad y alguien que siempre había creído en él. La semana próxima tenemos un encuentro de networking en la universidad, pensó. La idea de participar lo llenó de anticipación y temor. José sabía que debía prepararse para esa cita. Era la oportunidad de iniciar un cambio real. Mientras se acostaba esa noche, el juego de ideas y posibilidades lo mantuvo despierto. Esa misma inquietud fue el combustible que necesitaba. Sabía que las palabras de su suegro lo perseguirían, pero en lugar de detenerlo, lo impulsaban a demostrar que todo sueño tenía el potencial de ser una realidad. Sin embargo, el panorama se oscureció cuando recordó el rostro de su suegro en la sala, dispuesto a dudar de él nuevamente. Aquel desafío personal lo acompaña, transformándose en un motor de su determinación. ¿Podría realmente cambiar la narrativa que lo había acompañado tantos años? La pregunta lo mantenía en vilo, y el encuentro del próximo mes se vislumbraba como una prueba decisiva.
¿Sería suficiente su preparación para demostrar que el camino de su vida había resurgido en una dirección diferente? La respuesta se iría mostrando lentamente, mientras nuevas sombras se agrupaban en el horizonte. El día del encuentro se alzó con un cielo gris, premonitorio. José se miró al espejo, evaluando los rastros de duda que se dibujaban en sus ojos. Se preguntaba si los nervios que sentía al pensar en la oportunidad de Working eran comprensibles o si, más bien, señalaban inseguridad. Esa mañana había configurado su perfil en la plataforma profesional y optimizado su currículum. Cada clic resonando como una declaración de intenciones. Aún así, una mezcla de ansiedad y entusiasmo bulle en su interior. Al llegar a la universidad, el bullicio de voces y risas se entrelazaba con el aroma a café recién hecho. La familiaridad del ambiente contrastaba con la tensión que le oprimía el pecho. Cada paso hacia la sala donde tendría lugar el evento parecía desafiar sus inseguridades. Era un espacio donde los sueños se cruzaban, pero también donde temía ser juzgado. Sin embargo, la imagen de su suegro lo acompañaba. Su mirada crítica se reflejó en cada rostro que encontraba, como un espejo de sus temores. Consciente de que no podía dejar que ese temor determinara su futuro, respiró hondo y traspasó las puertas del salón. La sala estaba repleta de personas con trayectorias y logros, algunos con semblantes inspiradores, otros con actitudes de superioridad. José se sentía pequeño entre ellos, pero luego recordó su propósito. Mientras se dirigía hacia un grupo cerca de un proyector, vio a Miguel, quien le sonrió como un faro en medio de la tormenta. Esa sonrisa lo ancló en la bulliciosa multitud. «¿Estás aquí?» «Eso ya es un gran paso», le dijo Miguel al estrecharle la mano. Sus palabras fueron como un bálsamo. Comenzaron a conversar sobre las expectativas del evento y las oportunidades que podían surgir. Poco a poco, José sintió que la presión comenzaba a aliviarse, aunque las dudas todavía pulsaban en su interior. Conforme las presentaciones comenzaban, José se sentó entre un grupo de profesionales. Observó atentamente cómo compartían sus experiencias. Cada historia un destello que iluminaba el camino del trabajo duro y la perseverancia, desnudaba el sacrificio tras sus logros. En ese momento, comprendió que las dudas no eran un obstáculo, sino parte del proceso. Las palabras de su suegro intentaron infiltrarse nuevamente en su mente, pero él se comprometió a no dejar que esa crítica lo definiera. Tras la primera ronda de charlas, llegó la parte más difícil en Working. José contempló a su alrededor, buscando el valor para iniciar conversaciones. Se enfrentaba al dilema de acercarse a alguien y arriesgarse a que su inseguridad fuera evidente. No obstante, recordó su lista de objetivos: establecer conexiones, aprender de los demás y, sobre todo, demostrar que estaba listo para asumir un papel activo en su futuro. Con decisión, se acercó a un ingeniero que había dirigido un proyecto exitoso en la industria. Lo que comenzó como un pequeño intercambio se transformó en una conversación profunda. José se permitió compartir su historia, sus aspiraciones y el camino que había comenzado a trazar. Aquel ingeniero no solo escuchaba. Sus ojos mostraban interés genuino y, para la sorpresa de José, ofreció su ayuda. De repente, un mundo de posibilidades se presentó ante él. La conversación se expandió hacia consejos y recomendaciones que él nunca hubiese imaginado. A medida que su confianza crecía, sintió como cada palabra lograba desvanecer el peso del escepticismo que había cargado hasta ese momento. Un instante se dio cuenta de que realmente estaba forjando su propio camino. El evento culminó con un sentimiento colectivo de esperanza en el aire. Al salir, Miguel lo esperó con una sonrisa. ¿Lista para el siguiente paso? José asintió, pero en su mente aún retumbaban ecos de duda. Había hecho un avance significativo, pero sabía que el verdadero reto estaba por delante. Una nueva incertidumbre lo invadió. ¿Podría mantener la conexión que había establecido? ¿Realmente sería capaz de seguir creciendo en un entorno que tanto temía?
mientras sus pensamientos danzaban entre el optimismo y la vulnerabilidad. Se lanzó a las calles de la ciudad con la determinación de encontrar respuestas. Sin embargo, lo que no sabía era que este solo era el comienzo. Un email inesperado le aguardaba en su bandeja de entrada, un mensaje que podría cambiarlo todo. La pregunta era, ¿estaría listo para enfrentar la próxima prueba que determinaría su evolución personal y profesional? José caminó por las calles de la ciudad, el eco de la reunión aún vibrando en su mente. Las luces de neón parpadeaban a lo lejos, una antorcha de posibilidades, pero también se sentía el frío de la incertidumbre. Cada correo no leído en su bandeja parecía una invitación a la duda, la misma que había dejado de lado en su encuentro. Al llegar a casa, el ambiente era más acogedor de lo que había esperado. El aroma a comida casera lo recibió, y sus hijos, pequeños rayos de luz, lo abrazaron con fuerza. Sin embargo, incluso en ese cálido refugio, su mente aún divagaba entre los momentos críticos del network. Fue entonces cuando se sentó frente a su computador y abrió ese email tan ansiado. El remitente era un nombre que resonaba en su mente, Elena Casado, CEO de una reconocida empresa de tecnología. La línea de apertura lo sacudió. Me impresionaron tus ideas y la claridad de tu visión. A medida que leía su corazón aceleraba. Elena proponía una reunión para discutir un posible proyecto en el que podría participar. Algo que podría ser un punto de inflexión en su carrera. Sin embargo, pronto esos compases de emoción se entrelazaron con la ansiedad. ¿Estaba realmente preparado para impresionarla? Las palabras de su suegro regresaron a atormentar su concentración, sugiriendo que no podía hacer frente a tan grandes responsabilidades. Aquel email era el tipo de oportunidad que había anhelado. Un pasaporte a su búsqueda de éxito, pero sus inseguridades amenazaban con estropear todo. Decidió tomar una pausa y reflexionar. Si quería construir su futuro, necesitaba confrontar esos miedos. El siguiente paso era crucial, y su mente comenzó a elaborar un plan. Comenzaría por investigar a fondo a Elena y su empresa, recopilando datos que pudieran enriquecer su conversación. José dedicó horas a estudiar cada proyecto y tendencia que la CEO había impulsado, cada éxito marcado por su visión. Pero mientras ahondaba en su investigación, se dio cuenta de cuán directamente sus propios intereses y aspiraciones se alineaban con los objetivos de la empresa. Eso le otorgaba un sentido renovado de propósito. Conforme pasaban los días, el nerviosismo se transformó en una especie de energía. Al reconocer su coincidente pasión, José comenzó a trabajar en su presentación personal. Creó un esquema de ideas, planteó soluciones y vislumbró cómo podría aportar valor. Era su momento de convertir las inseguridades en oportunidades. El día de la reunión se acercaba y, con él, las ansias no se disipaban. Él se observó en el espejo nuevamente, esta vez con el deseo de superar las sombras de la duda que había cargado. No podía dejar que las palabras de su suegro lo arrastraran a la inacción. Si deseaba romper las cadenas de la inseguridad, debía actuar. Así, se empoderó con la idea de que su trayectoria era valiosa, que sus ideas merecían ser escuchadas. Sin embargo, la noche previa a la reunión, un nuevo dilema lo asaltó. Mientras repasaba su presentación, un mensajero llegó con un paquete. Su interior encontró un libro que había pedido semanas atrás, El poder de la vulnerabilidad. La portada prometía un cambio en la forma de enfrentar la vida y, para él, se sentía como una señal. La pregunta permanecía latente: ¿sería capaz de ser vulnerable y, a la vez, fuerte en su encuentro con Elena? Mientras absorbía las palabras de la autora, plantando semillas de reflexión, la presión comenzaba a desvanecerse. Sabía que la próxima prueba no sería solo demostrar su competencia, sino también compartir su propia historia. La mañana llegó con un aire de expectativa. José, enfrentado ante el espejo, dijo para sí mismo que no podía dejar que nada ni nadie, ni siquiera su suegro, robaran su determinación.
Sin embargo, una nueva revelación lo aguardaba en la sala de reuniones. ¿Sería realmente capaz de abrirse y mostrar quién era, o sucumbiría bajo el peso de las expectativas ajenas? La sala de reuniones desbordaba un aire de profesionalismo que hacía eco del repique nervioso en el pecho de José, pero en lugar de permitir que la ansiedad lo dominara, respiró profundamente, centrando su mente en su objetivo. No podía permitirse el lujo de dudar ahora. Debía recordar lo que había descubierto sobre sí mismo durante su preparación. Su voz era única y su perspectiva tenía valor. Cuando entró, Elena lo recibió con una sonrisa tranquila, una señal de apertura que le dio un ligero alivio. Se sentó frente a ella, y los primeros momentos observaron una tensión palpable que llenaba el espacio. José tomó nota mentalmente de la figura que tenía delante. La CEO exudaba confianza, pero él sabía que debajo de esa imagen había un camino repleto de retos. Eso lo conmovió de inmediato. Entendía que la valentía también se mide en las cicatrices. El diálogo comenzó con una conversación ligera, pero en cuanto Elena le pidió que compartiera su propuesta, algo cambió en él. La preparación que había hecho en casa brotó con vigor. Expuso su visión con claridad, integrando las soluciones que había ideado. Pero fue al principio de la parte más crucial de su presentación, cuando dejó de hablar de datos y estrategias, y se adentró en su propia historia personal, que el ambiente mutó de forma radical. Narró cómo había crecido escuchando las críticas desmedidas de su entorno, sobre todo las de su suegro. Describió cómo esas palabras le habían hecho titubear en su camino, anclándolo en la inseguridad. Compartir su vulnerabilidad le dio alas. Se dio cuenta de que su historia podía ser un puente, no un obstáculo. Elena escuchaba atentamente, y José podía percibir en su mirada una curiosidad renovada. A medida que abordaba sus experiencias, sus palabras se impregnaban de autenticidad, y por primera vez se sentía verdaderamente en control. Al finalizar su discurso, esperó por la reacción de la Una mezcla de esperanza y miedo lo invadió. Pero en lugar de críticas, Elena hizo una pausa, como sopesando cada fragmento de su presentación antes de responder. La vulnerabilidad es un acto de coraje, José, dijo con sinceridad. Me has impresionado no solo por tu profesionalismo, sino por la capacidad de mostrarte tal como eres. José se mantuvo en silencio, sorprendido por aquella valoración. Fue un recordatorio potente de que las conexiones genuinas no solo se generan a partir de la competencia técnica, sino también desde la humanidad compartida. Las siguientes conversaciones giraron hacia cómo podrían colaborar, y él se sintió cada vez más entusiasmado a medida que discutían ideas concretas. La reunión se convirtió en un diálogo creativo, y su ansiedad se disipó, reemplazada por un sentido de propósito renovado. Sin embargo, a medida que la plática avanzaba, el recuerdo de las palabras de su suegro comenzaba a resurgir. José sabía que, a pesar de su éxito en esa sala, seguiría enfrentando la sombra de la inseguridad en otros aspectos de su vida. La confrontación interna estaba lejos de terminar. Al terminar la reunión, se despidieron cordialmente y él salió con un sentimiento de triunfo en su pecho. Pero antes de dejar la oficina, se detuvo un momento, mirando hacia atrás, preguntándose si había hecho lo suficiente para demostrar su valía. Mientras regresaba a casa, esa pregunta latente lo atormentaba. El camino de autodescubrimiento apenas comenzaba, y con la oportunidad en sus manos, sentía la presión de mantener el momentum. Y si al volver a casa se encontraba con más palabras hirientes, cada paso que daba se sentía como un eco de la incertidumbre y la presión de actuar en consecuencia. El siguiente capítulo de su vida estaba por escribirse, pero una nueva sombra emergía. ¿Sería capaz de seguir brillando en medio de la oscuridad que su entorno a menudo traía consigo? Esta vez, lo descubriría enfrentándose no solo a la percepción ajena, sino también a cada una de sus propias inseguridades. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de José mientras se acercaba a su hogar. Aquel camino que tantas veces había recorrido ahora parecía pesado,
como si cada paso lo anclara más a sus temores. Se le antojaba difícil pensar en la conversación ilusionante de la reunión, abrumado por la certeza de que el entorno familiar no había cambiado. Al abrir la puerta, el familiar eco de la rutina dominical le dio la bienvenida. La casa olía a café recién hecho, y a su alrededor, su esposa, Valeria, estaba ocupada con los preparativos de un almuerzo familiar. Sin embargo, el usual confort que hallaba en esos momentos se eclipsó al recordar la sombra de su suegro, cuya opinión le pesaba como una losa. ¿Con qué cara podría ahora presentarse ante ellos, aún con el eco de sus críticas resonando en su mente? Tras un breve saludo, se dirigió a su habitación para preparar algo de información sobre la propuesta que había presentado a Elena, en medio de las hojas y los gráficos. Una inquietud se apoderó de él. Necesitaba enfrentar los propios fantasmas que habían revivido esa tarde. En soledad, comenzó a ejercitar su mente, enfocándose en los logros recientes y cómo cada paso había construido una versión más segura de sí mismo. Sabía que la batalla no solo era externa, sino también interna. Dijo para sí, debo dejar atrás esas voces. La verdad latente era que su progreso personal no dependía de lo que otros pensaran de él. Con ese mantra en mente, decidió escribir una carta a su suegro. Un ejercicio que durante años había considerado imposible. No se trataba de una confrontación, sino de una exposición de su propia verdad. La idea de mostrar vulnerabilidad iba más allá de un simple acto. Era un desafío a su inseguridad. Con el pulso acelerado y una mezcla de miedo y determinación, José comenzó a redactar, voz de su propia experiencia, la lucha contra la inseguridad, la empatía por los errores del pasado y, sobre todo, su compromiso por seguir adelante. Motorizado en el proceso, comprendió que escribir aquella carta era, en esencia, una forma de despojarse del peso acumulado a lo largo de los años. Era un paso hacia la autonomía emocional que tanto anhelaba. Una vez finalizada, sintió una extraña mezcla de liberación y miedo. La idea de enviarla le provocaba escalofríos. ¿Y si su suegro no entendía? Pero por cada duda que surgía, más fuerte resonaba el eco de su reciente conversación con Elena. La vulnerabilidad es un acto de coraje. Se repetía, cada vez más convencido de que el verdadero crecimiento exigía riesgos. Decidido a encontrar su voz, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal, buscó el coraje necesario para enviar la carta. Tras muchas indecisiones, nervioso, presionó el botón de enviar y se sintió más ligero de lo que creía posible. Sin embargo, la incertidumbre por la reacción de su suegro se intensificó. Quizá esa no fue la primera confrontación, sino el inicio de varias que tendría que afrontar. Esta solo era la primera batalla en un campo de guerra interno. La tensión se elevaba y, aunque había sentido el alivio de ser sincero, la perspectiva de una reacción negativa lo quemaba por dentro. Mientras esperaba la respuesta, su mente comenzó a agolparse de pensamientos inquietantes. ¿Y si el resultado era un rechazo absoluto? La historia de su vida se entrelazaba e interrumpía con imágenes de rechazo. Este primer paso hacia la transformación también revelaba lo que realmente había estado evitando. Era hora de enfrentarse al miedo que le había dictado su vida durante demasiado tiempo. Así, con el aliento entrecortado, alzó la mirada hacia el espejo, enfrentando su reflejo. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que cada paso dado lo acercaba más a la libertad que había estado buscando. Pero una inquietante pregunta empezó a resonar en su mente. ¿Realmente estaría preparado para lo que vendría tras el envío de aquella carta? El sonido del timbre rompió el silencio en casa, marcando el inicio de una intensa espera. José dejó de lado sus pensamientos y se acercó a la puerta, el corazón latiéndole con fuerza. Su pulso se aceleró al abrirla, encontrándose con Valeria, quien, al notar su expresión tensa, frunció el ceño. ¿Qué pasó, José?, preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro.
Es la respuesta de mi suegro, dijo José, sintiendo que la mera mención le hacía intensificar la ansiedad. No sé si estoy listo para esto. ¿Crees que te ha malinterpretado? Cuestionó Valeria. Sus ojos eran un faro de apoyo en medio de su tormenta interna. No lo sé, respondió, realizando un esfuerzo por calmarse. Pero es el momento de abrir esa herida y ver qué hay dentro. No puedo seguir dejándome afectar por su opinión. Con una mezcla de determinación y temor, se adentró en la sala y miró el correo electrónico en su pantalla. Un mensaje titulado Tu carta lo aguardaba. En ese instante, la historia de su vida fungía como telón de fondo, con ecos de desaprobación que lo habían perseguido. Abrió el correo letra por letra, su mente luchando contra la opresiva sombra de la expectativa. Las primeras líneas parecían amables, un intento de entender su perspectiva, pero pronto se tornaron hubris. Las palabras aclamaban sus logros, pero seguían vistiéndose con el tono de condescendencia que había aprendido a asociar con su suegro. ¿Por qué no te dedicas a lo que realmente sabes hacer? Resonó con un eco hiriente. Un nudo se formó en su estómago. Esa misma inseguridad que había estado intentando desmantelar emergió con fuerza. Pero en lugar de dejarse arrastrar hacia la autocompasión, comenzó a reflexionar sobre lo que había logrado hasta ahora. Sus experiencias en la reunión con Elena y su decisión de enviar esa carta eran pruebas concretas de su crecimiento. No simplemente episodios de desdén, es solo ruido, se dijo. Debo validar mis propios logros. Con una nueva determinación, se sentó nuevamente, esta vez frente a su computadora. Sabía que el siguiente paso era un reto monumental, expresar sus sentimientos respecto a las palabras que le habían sentado como un puñetazo. No podía dejar que esa reacción lo desanimara. Después de varios intentos, comenzó a escribir un nuevo correo a su suegro. Usó palabras claras y asertivas que reflejaran su viaje personal. Este no era un acto de rebeldía. Era una continuación de su carta anterior, una forma de reivindicar su valía en medio de las críticas. Cada línea cargaba la esperanza de que su suegro pudiera ver más allá de su perspectiva habitual. Quería que entendiera que estaba construyendo su camino, independientemente de las sombras del pasado. En el fondo, esperaba que ese mensaje pudiera inspirar un cambio en su relación. Fue un proceso revelador, que le permitió asimilar que no siempre obtendría validación externa. José sintió como ese acto de escribir lo empoderaba, una herramienta que había empezado a despojarlo del yugo de la autocrítica. Al dar clic en enviar, respiró hondo. Una satisfacción nueva nacía de saber que, independientemente de la reacción de su suegro, había reafirmado su compromiso con el crecimiento personal. Sin embargo, la incertidumbre seguía tenaz. ¿Realmente habría atravesado el umbral necesario para dar un giro significativo a sus relaciones y su desarrollo profesional? Mientras se alejaba de la computadora, un profundo silencio llenó la sala. Era un vacío que no solo marcaba la espera de la respuesta, sino también la conciencia de que había dado un paso, quizás el más valiente de su vida. Pero en su interior persistía la pregunta: ¿sería suficiente para cambiar el rumbo, no solo con su suegro, sino con él mismo? La luz que se filtraba por la ventana iluminó su rostro mientras aguardaba. Sabía que, independientemente del resultado, el verdadero desafío estaba aún por llegar. Estaba preparado realmente para enfrentar lo que vendría a continuación. El timbre del teléfono rompió el silencio de su mente, interrumpiendo sus pensamientos ensimismados. La reacción fue casi instintiva. José tomó el dispositivo con una mezcla de ansiedad y anticipación. No era cualquier llamada. Era Elena, su exjefa, quien había sido un pilar fundamental en su búsqueda de autonomía profesional y personal. Desde su último encuentro, había algo en el aire, una promesa de cambio que parecía estar a punto de concretarse. «Hola, José, espero que estés bien», dijo ella con una calidez que siempre lo reconfortaba. «Hola, Elena, estoy bien, gracias». «¿Y tú? Todo en orden,
Gracias. Quería hablarte sobre un nuevo proyecto que estoy desarrollando y pensé que podría ser una gran adición al equipo, agregó. La propuesta la hizo sentir como si una puerta se abriera ante él, pero la sensación de duda también lo invadió. ¿Qué validez podía ofrecer en ese nuevo entorno? Suena interesante, respondió, esforzándose por mantener una voz firme. Me gustaría conocer más sobre la dirección que tomará el proyecto. Elena comenzó a exponer sus ideas con la misma pasión que había exhibido en el pasado, narrando cómo el proyecto podría revolucionar la industria y generar un impacto significativo. Cada palabra que decía resonaba en su mente, evocando recuerdos de sus propios sueños y aspiraciones, pero también las inseguridades que su suegro había alimentado. Mientras hablaba, José no podía evitar un pensamiento perturbador. ¿Seré realmente la persona que ella cree que soy? Esa pregunta lo perseguía como un eco, pero esta vez algo en su interior le decía que debía nutrir sus inseguridades, no ocultarlas. La lucha por sobresalir y enfrentarse a su propia mente se presentaba como el verdadero desafío. Finalmente, después de una extensa charla, Elena planteó: me gustaría que vinieras a una reunión para discutir el proyecto con el resto del equipo. Será una excelente oportunidad para que te involucres de nuevo en un entorno profesional. Las mariposas que sentía en el estómago fueron confrontadas por una convicción renovada. Sí, definitivamente voy, contestó con más confianza de la que sentía. Al finalizar la llamada, una mezcla de nervios y emoción le apretó el pecho. Decidir participar era más que tomar un rol en el proyecto. Era un paso hacia la afirmación de sí mismo y la posibilidad de mostrar su valor no solo a Elena, sino a su suegro, y sobre todo, a sí mismo. Se detuvo un momento a considerar todos los aspectos que significaba esta nueva etapa. Era una oportunidad de demostrar que, a pesar de las opiniones ajenas, podía construir su propia vida. La idea de trabajar en equipo y colaborar le llenaba de energía. Cuando llegó el día de la reunión se vistió cuidadosamente, eligiendo prendas que simbolizaran su nuevo enfoque, frescas, pero profesionales. En el camino hacia la oficina, reexaminó su visión sobre el éxito y el fracaso, convenciéndose de que cada paso que daba era un ladrillo en la construcción de su futuro. En el salón, la tensión era palpable. Cada miembro del equipo traía consigo su propia historia. Pero José sentía la presión de ser el único que había tenido que enfrentar la sombra del juicio familiar. A medida que la reunión iba avanzando, el nerviosismo se convirtió en energía. Notó que su voz, que alguna vez había sido un susurro lleno de dudas, ahora fluía con claridad y asertividad. Propuso ideas y abordó preguntas, sintiendo cómo la confianza crecía en cada respuesta. Sin embargo, en un giro inesperado, su suegro apareció repentinamente en la sala, teniendo una reunión con un cliente justo al lado. La inesperada presencia lo golpeó como un balde de agua fría. Mientras los otros continuaban la conversación, él sintió el impacto de esa mirada crítica, como una sombra que amenazaba su nuevo hallazgo. José se enfrentó a la realidad de que los cambios que anhelaba no solo dependían de su entorno laboral, sino de cómo lidiaría con la percepción de su suegro. La tensión en su pecho se intensificó mientras una voz interna le decía que era el momento de demostrar lo que realmente valía. No solo ante su suegro, sino ante sí mismo. El desafío estaba al frente, y en aquel instante, José se dio cuenta de que había dado un paso audaz hacia adelante, un paso hacia el autoconocimiento. La búsqueda del reconocimiento continuaba, pero de manera diferente. Ahora, en sus manos, tenía una posibilidad de reescribir su propia narrativa. La pregunta que comenzó a surgir era: ¿podría realmente transformar la opinión de su suegro mientras se aventuraba en este nuevo camino profesional? Con esta incertidumbre palpando su piel, se preguntó si el empoderamiento que había alcanzado sobreviviría al encuentro con su pasado. José se encontraba en un punto de inflexión.
El ecosistema emocional que había creado alrededor de su nueva vida profesional chocaba directamente con la sombra de su suegro. La presión aumentaba, pero también su determinación. Había pasado de ser un mecánico a un ingeniero en formación, alguien que estaba listo para revelar su valía en cada paso que daba. En aquel momento, con su suegro en la sala, comprendió que no podía dejar que el temor y la inseguridad volvieran a dominar su existencia. Durante la reunión, cada palabra que salía de su boca resonaba con confianza. José había elaborado propuestas innovadoras, buscando no solo demostrar su capacidad técnica, sino también su crecimiento personal. Habló con claridad sobre el proyecto y cómo podría transformar la industria de la mecánica automotriz, enfatizando la importancia de crear un entorno que favoreciera la colaboración y el aprendizaje. La mirada de su suegro no pasó desapercibida. Desde la esquina de la sala, aquel hombre que alguna vez le había hecho dudar de sí mismo, observaba con una mezcla de incredulidad y desdén. Sin embargo, José aprendió a no permitir que sus palabras se interpusieran en su camino. Cada vez que su corazón latía, en vez de miedo, sentía un calor renovador que lo empujaba a seguir hablando. Su voz se hizo más firme y su postura más erguida. Aquello que antes representaba una carga se convirtió en motivación. Aquel cambio de perspectiva fue significativo. Se daba cuenta de que había dejado de ser una víctima de su historia familiar para convertirse en el arquitecto de su futuro. Al concluir la reunión, las miradas de admiración de sus compañeros le ofrecieron una dosis de validación. Pero la verdadera confrontación se acercaba, su suegro se dirigía hacia él. José sintió brillar una chispa de duda en su pecho, pero también una claridad aterradora. No podía dejar que la palabra de otro definiera su valor. Cuando su suegro estuvo frente a él, se sintió como un gladiador en la arena. Estoy sorprendido, dijo suegro, sus palabras cargadas de una incredulidad mezcla de sorpresa y recelo. No pensé que pudiera salir adelante de esta forma. José respiró hondo y, con serenidad, le respondió: sigo siendo el mismo José que conoces, pero ahora he decidido construir mi propio camino. Lo que soy no depende de lo que piensas. Ese momento se convirtió en una liberación. No importaba cómo reaccionara su suegro ante sus nuevas habilidades y logros. Él estaba listo para dejar de buscar su aprobación. El proceso de autoconocimiento había comenzado a florecer. La comparación con el pasado se desvanecía, su lugar, el presente, se llenó de posibilidades infinitas. La lección más importante fue entender que la voz de su suegro ya no tenía poder sobre su vida. Había logrado alcanzar un estado de competencia y confianza que nunca había creído posible. Armado con la experiencia de su viaje, cada paso hacia adelante era un grito silencioso de triunfo. Al salir de la sala, el alivio era palpable. Había conseguido más que un simple reconocimiento profesional. Había conquistado sus miedos. Su futuro brillaba con un nuevo resplandor y, aunque no sabía qué le depararía la vida a partir de ese momento, estaba seguro de algo, iba a enfrentarlo con dignidad y determinación. Días después, recibió una llamada de Elena: tu propuesta ha tenido gran acogida. Quiero que trabajes en este proyecto a largo plazo. Creo en ti, le dijo con sinceridad. En ese instante, José sintió que su esfuerzo había sido recompensado. El reconocimiento que había anhelado por años al fin llegaba. Pero más importante aún, era la validación que había encontrado en su interior. La satisfacción de haber transformado su vida, de haber sido fiel a sí mismo, se convirtió en el Greyboard. Aunque su suegro todavía podría manifestar críticas, José había construido una estrategia que indicaba que no permitiría que eso lo afectara. Era un nuevo comienzo. Tenía mucho camino por recorrer, pero en su mente resonaba una frase clara: si lucho por mis sueños, entonces, estoy donde necesito estar. Y esa certeza era más poderosa que cualquier desdén que pudiera recibir. Así finalizaba una etapa de su vida, dejando atrás un pasado que ya no lo definiría.
José había alcanzado no solo un logro profesional, sino también una transformación personal. De aquí en adelante, sabía que nada era imposible si se atrevía a soñar y a poner en práctica sus convicciones. Ahora más que nunca, necesitaba compartir su historia y motivar a otros a hacer lo mismo. La gratitud por su evolución personal lo impulsó a convertirse en un mentor en su comunidad, impulsando a jóvenes a perseguir sus sueños. El ciclo de la transformación había comenzado, y él estaba listo para ser un faro en la vida de otros. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta comunidad de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal y asegúrate de no perderte nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Actúa ya.